Hola, bienvenida al podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Javi Guix, gracias y bienvenido al podcast. Gracias a ti, por Dios, claro que sí. Hoy estoy sola. Espero que no te arrepientas de la visita. No, seguro que no. Ya estoy contento de estar aquí. O sea, que solo con eso ya tengo bastante. El problema de ser demasiado bueno. Sí. Siempre aquello que decimos los extremos son malos. ¿Ser demasiado bueno hoy en día es un problema? Bueno, seguramente lo ha sido siempre, solo que vamos a entender que en ciertas circunstancias o, por ejemplo, sociedades, el ser muy obediente, sumiso, portarse bien, obedecer a la autoridad ha sido necesario. Por ejemplo, nuestros abuelos, que vivieron una dictadura, que vivieron una posguerra, probablemente en aquel momento tener esas actitudes era casi una supervivencia. En cambio, hoy, en una cultura extremadamente capitalista, muy competitiva, muy individualista, donde se prima lo que cada uno es, entonces ahí entramos en competencia y el que es demasiado bueno pierde. Entonces hay una sensación de que incluso el que va demasiado bueno es que es incluso como excluido como una persona competente. Es decir, tú eres demasiado bueno. Significa no eres lo suficientemente de rendimiento, no eres competente, no estás compitiendo, no estás intentando lograr los objetivos que nos marcamos. Por lo tanto, te falta competencia en ese sentido. Entonces, claro, esas personas que van de demasiado buenas no saben cómo encauzarse porque les sabe mal desobedecer, temen, se angustian por no ser suficientemente buenas, y entonces les va muy bien tener normas, les va muy bien tener leyes que cumplir, les va muy bien saber un poco cómo manejarse socialmente. Pero cuando todo es competición, ahí uno se pierde. Y claro, los competitivos, al primero que se cargan es al bueno. Porque es que es demasiado bueno. Se deja ganar, no le importa perder, es muy complaciente, es sumiso, ahí no vamos a lograr nada. ¿Qué papel juega aquí la educación que hemos recibido en casa? Bueno, es fundamental. Pero es fundamental en todos los aspectos de la vida. Es decir, que si vamos analizando nuestro recorrido personal, veremos que casi todo nos viene de la infancia. Esto no cabe duda. Hoy en día ya no hay que discutirlo más. Todo nos viene de ahí. Entonces, algunas personas, sobre todo niños, que han crecido en ambientes donde se ha primado el sentido del deber. Entonces, yo en la consulta me he encontrado muchas veces personas que me dicen, es que en casa eran muy estrictos. Yo tuve una educación muy estricta. Y yo digo, ¿y en qué consistía ser estricto? En ser obediente. Obedecer la autoridad, obedecer al padre, obedecer a la madre, obedecer a Dios Padre, obedecer al guardia civil, obedecer a la autoridad. Es decir, que de algún modo uno tiene que crecer portándose bien, porque es la manera de ser una persona como Dios manda. Pero ves, como Dios manda, es decir, el sentido del deber lo tienes que tener muy claro. Javi, tú y yo somos de una época que también nos decían, a ver si este niño y esta niña entran en vereda. Exacto, por ejemplo. Y la medida aún hoy, no te lo pierdas, Mariví, aún hoy, la medida para muchos padres de el hacer un buen crecimiento de sus hijos y cuando hablan de sus hijos pequeñitos ante los demás, lo que destacan del niño es que es muy bueno. No nos da problemas. Duerme, no llora mucho, se adapta a todo. Es muy bueno. Dices, cuando el mío no se movía, digo, ay, que tiene fiebre. Imagínate. Entonces, claro, esa idea es la idea del niño, que luego cuando ese niño crece, ya esperan otra cosa de él, esperan que sea competitivo, es lo que decíamos, ¿no? Esperan que lo podamos presumir, decir, es que mi hija es una economista, oiga, de primera. Y el otro, el hijo, es muy bueno. Pero es muy bueno, no es importante, no es relevante, solo es bueno. Entonces, ahí es donde vemos cómo los parámetros sociales cambian y cómo aquello que nos inculcaron de pequeños, si no ha sido resuelto a lo largo de la vida,
te lo vas a llevar siempre contigo. De ahí que en el libro pues, no dejo de hablar de los niños y las niñas buenas que de mayores lo siguen siendo. Y son esas personas que se angustian si no se portan bien, si no son lo suficientemente buenas, perfectas, complacientes. O lo que esperan de ellos, ¿no? Porque muchas veces, Claro. según también el lugar donde te ha tocado vivir, o sobre todo el lugar de hijo, si eres primero o segundo, Eso o si también. eres mujer o hombre, también se espera un rol de ti. También se espera. Por lo tanto, ese rol, no es que solo se espere ese rol, se espera de una determinada manera. Tienes que ser así según la cultura en la que estamos viviendo. Por lo tanto, el modelo siempre es un modelo social, siempre es un modelo externo, siempre es un modelo al que tú te tienes que amoldar. Y eso es lo que hacen los padres cuando los niños son pequeños. Les parece que son como una pantalla en blanco, como una pizarra que tienen que ir rellenando y por lo tanto, pobre criatura, les tenemos que moldear para que vayan siendo según nos parece que tienen que ser, sabiendo que lo que nos parece que tienen que ser está medido por dos cosas. Una, cómo hemos sido educados nosotros y dos, cuáles son las normas sociales respecto a la educación. Y yo en mi época, un niño rollizo, como yo que soy rollizo, pues resulta que era un símbolo de bienestar. Muy hermoso. ¡Hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué niño más hermoso! Hay estatus, ahí hay estatus, ahí hay buena alimentación. Hoy los pediatras te denunciarían. Por lo tanto, cada época tiene sus parámetros y los padres a veces siguen demasiado esos parámetros. Entonces, claro, te has sometido a tener que amoldarte, moldearte según lo que otros han querido que seas. Pero no has sido lo que tú eres. Entonces, ahí viene el gran problema. ¿Cuándo se da cuenta uno que...? A los 40 años. A media edad. 40, 50, 35, no importa. Pero hay un momento... sobre todo hay un momento a los 33, que no sé por qué, es la edad de Cristo que se suele decir, pero no sé por qué a los 33 suele haber muchas crisis. 33, 40, 49, por ahí hay un marcaje donde la persona se cuestiona a sí misma. Y acaba diciendo, fíjate, te pongo un ejemplo, ¿no? La consulta, muy típico de consulta. Oye, Xavi, yo no tengo ningún problema. Mi familia es una familia encantadora. Mis hijos están sanos, son fantásticos. Tengo una pareja que es increíble, estamos todavía enamorados. Oye, todo me va bien, tengo trabajo, tengo dinero. Pero ¿sabes qué? Que no soy feliz. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Entonces, cuando rascas un poquito, te das cuenta que ahí hay, en parte, creí que cuando tendría todo eso, estaría en la gloria. Pero tengo todo eso y no estoy en la gloria. Entonces, bien, primera caída del caballo, aquello que pensaba que era no es. Y segunda, si no es eso, ¿qué es? Entonces aquí es donde uno entra en esa crisis, donde tiene que volver a encontrarle sentido a su vida. Pero fíjate que ahí, en ese punto, el sentido en la vida acaba siendo, de algún modo, no, ahora no hablo del sentido general de la vida, hablo solamente de estas personas. Llega un momento que cuando están en crisis se dan cuenta que hay una serie de aspectos que han quedado escondidos debajo de la alfombra y que no han sido resueltos. Y de algún modo te están pidiendo, oye, quiero ser, eso que no me has dejado ser, ahora lo quiero ser. Entonces, wow, esa segunda etapa de la vida es cuando la gente empieza a hacer locuras. Que se les va un poco la olla. Se les va un poco la olla. ¿Por qué? Porque de repente toman decisiones drásticas, ahora rompen con todo, etcétera, etcétera. Son personas adultas, responsables, que precisamente por ser tan responsables no se han permitido muchas cosas. Y ha llegado un momento de la vida que dicen, ahora yo. Pero claro, es un ahora yo que no tiene en cuenta a los demás, ni tiene en cuenta el entorno, sino solo esa necesidad de ser yo. Y ahí es donde los psicólogos tenemos mucho trabajo importante que hacer, que es acompañar a las personas a que cuando llega ese momento crítico puedan encauzar sus necesidades y sus deseos de una forma óptima, teniendo en cuenta el conjunto. Porque si no, entran en una locura personal, hacen auténticas locuras de las que luego se arrepienten y volvemos de nuevo al redil. Entonces no hemos resuelto nada. No, si queremos resolverlo, tenemos que escucharnos. ¿Qué ha quedado pendiente en mi vida? ¿Qué quiero hacer con eso? No sé si has visto la película de La boda de Rosa. La boda de Rosa, no. Que está protagonizada por Candela Peña. Creo que no la he visto todavía.
Yo creo que te va a gustar, porque es que me estás dibujando este tipo de personas. Ah, pues mira, pues igual, pues puede ser. Y ella se casa con ella y se hace promesas a ella Claro. de nunca más dejarse ser la última. Bueno, pues mira, son ejemplos. Entre otras cosas, ¿eh? Son ejemplos. Entre respetarse. Ahí está, son ejemplos de cuando llega ese punto que dices, bueno, ya está bien de ser tan bueno sin que yo lo haya decidido. Este es un punto importante. Porque fíjate que uno está cumpliendo todavía aquel mandato de pequeñito, de ser bueno, portarse bien, complacer, no decir que no, sobre todo cumplir, tienes que creer a los mayores. Entonces uno va arrastrando toda la vida, pero no se lo ha planteado, pero yo quiero ser así. Entonces cuando llega esa etapa, esa es la que uno ya puede decir, oye, yo no quiero ser así. No significa no quiero ser malo, no, sino esa bondad que de algún modo me han inculcado y yo no la he hecho mía. Entonces, ¿qué es para mí la bondad? Ahí empieza el juego. Cuando uno empieza a descubrir, oye, ¿qué es para mí la bondad? Pues voy a empezar a verlo. Entonces, cuando uno mira, dice, ahora no miro según mi programación, sino voy a mirar. En el mundo hay gente buena, gente mala, hay de todo. Bien, ¿qué es para mí la gente que hace el bien? ¿Qué es para mí la gente bondadosa? Y a la vez, ¿quién es la que hace el mal? Entonces, esto es muy aristotélico. Primero discernir, la virtud primero hay que discernirla. Puedo ser malo, pero escojo hacer el bien, escojo la bondad. Ahí hay una elección. Bien. Segundo, como lo he escogido, voy a practicarlo. Entonces yo practico el bien. Y al final llega un momento en que uno ama el bien, ama la bondad, pero la ama porque la ha integrado perfectamente en su vida desde una decisión. En cambio, el resto, el demasiado bueno, está siguiendo, interpretando, cumpliendo las normas que aprendió de pequeñito y que todavía no las ha cambiado. Y entonces ha llegado un momento que no sabe dejar de ser bueno. Ahí está el problema. No puedo dejar de ser bueno, porque cuando no lo soy me siento mal. Y tienes ese sentimiento de culpabilidad que pesa como una losa. Y el día que te cabreas mucho, el día que te enfadas porque seguramente has estado tragando, porque uno de los elementos de la mala bondad es la ira reprimida. Por lo tanto, yo tengo que reprimir esa mala leche, esa capacidad de enfrentarme con los demás. No, porque claro, ¿qué van a pensar de mí? Se van a enfadar, no me llamarán nunca más, no van a querer que trabaje con ellos. Entonces tenemos mucho miedo al rechazo, a la vergüenza y a la culpa. Porque además, Maribí, cuando hay culpa sucede una cosa. Cuando hay culpa, hay miedo al castigo. Entonces, claro, sentirme culpable lleva de la mano el posible castigo. Castigo que o me voy a infligir yo mismo, seguramente machacándome la cabeza, o voy a temer que ocurra porque va a pasar alguna cosa gorda. Entonces, el temor que tenemos a que nos avergüencen, a que nos rechacen, el tratarnos a nosotros angustiosamente para portarnos bien, es para eliminar este sentimiento de culpa. Por lo tanto, imagínate el dolor que causa la culpa en las personas. Cosa que ya a esas alturas tenemos ya que tener más trascendido, no porque no pueda haber un sentimiento moral, una conciencia moral, que de algún modo te dé como una pistilla de decir, oye, me parece que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, ese sentimiento moral está bien que esté, pero eso solo es un indicativo para que yo corrija, para que yo esté al tanto, para que yo despierte y me dé cuenta de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, que tome responsabilidad. Entonces, es muy diferente ser responsable que culpable. Pero vivimos en una sociedad que es de la culpa. Arrastramos aquí muchos años judeocristianos donde el tema de la culpa ha tenido una gran presencia. Y ha sido una forma de tenernos controlados, porque al final ya no hace falta que te culpen de arriba del cielo, ya te culpas tú solo. Ya el miedo lo tienes tú, y tienes miedo a que te castigue, o que te venga una plaga, Dios sabe. Por lo tanto, no, hay que apelar a la responsabilidad, al despertar, al tener conciencia y sobre todo a lo que te decía, la decisión de querer ser bueno. Y querer ser bueno se traduce en hacer el bien, nada más. Hay personas que no sabemos por qué sacan lo peor de nosotros. Sí.
¿Eso cómo lo podemos solucionar? Esto se soluciona cuando tú descubres tus propias sombras. Porque cuando alguien te saca algo que tú dices, es que me sacas lo peor, significa que yo no he trabajado eso peor en mí. Eso peor está ahí. Y siempre vas a encontrar a alguien que tiene la maestría de ¡ñac! De sacarte de quicio. De mandarte la flechita allí donde tú tienes la cosa desprotegida. Efectivamente. Y ahí es donde está tu sombra. Entonces tú siempre tienes que agradecer a aquel que te saca de quicio el haberte ayudado a que te des cuenta. Uy, yo aquí tengo algo que no lo he resuelto. A lo mejor una herida de mi pasado, herida de papá, herida de mamá, herida de injusticia, quizá me sentí muy abandonado, entonces esa persona pues está tratándome con abandonos continuos y yo estoy sufriendo cada 2 por 3. ¿Por qué? Porque me está despertando una herida que no he resuelto en mi vida. Por tanto, la importancia que tiene resolver esos aspectos sombríos que forman parte de nuestra vida. Y tengo que darte una mala noticia. A lo mejor es buena. A ver, dime. Que no se resuelve nunca del todo. Es decir, que nuestro ego Sí. está llena de sombras que uno, a medida que va creciendo, va descubriendo más y más y más. Por lo tanto, lo importante que es saber integrar y no reprimir, esconder, porque todo lo que escondas y reprimas será proyectado. Al final lo que hay que entender es que somos como somos, no intentar ser diferentes. Exacto. Y que si una persona no nos suma, otra cosa mariposa. Otra cosa mariposa. La idea, esto está muy bien porque a veces hemos asumido demasiado la idea de que tenemos que cambiar. Y que no a todo el mundo le podemos gustar, al igual que a mí todo el mundo no me gusta. Evidentemente. Por lo tanto, la idea de que no soy suficientemente bueno, no funciono suficientemente, yo tengo que ser de otra manera, sobre todo la idea terrible, digo, estoy exagerando un poco, pero terrible, en consulta, de alguien que te dice, es que yo no quiero ser como soy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque es que tú eres así. Ahora, de eso que eres, podemos sacar petróleo. Podemos refinar, podemos hacer un proceso alquímico, podemos encontrar la manera de que eso se embellezca. Pero no pretendas ser otro que no eres el que eres. Que hay ciertos comportamientos o hábitos que no me gustan. Eso es lo que vamos a pulir. Pero se trata de pulir, de refinar, no de cambiar y ser otra persona. Entonces no hay nada peor para mí en terapia que una persona que dice, yo no quiero ser así, no me gusto, quiero ser otra persona. ¡Wow! ¿Cómo vamos a hacer eso? Qué complicado, ¿eh? Pues ya ves tú. Porque no es lo mismo que te digan yo no quiero llegar a ser como esa persona. Evidentemente. Eso por supuesto. Eso es otra historia. Pero claro, cuando uno ya a sí mismo no quiere ser como es, ¡wow! Mal empezamos. Javi, nos hemos centrado mucho en edades adultas. Vamos un poquito también a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, porque perfecto. también es un tema que nos preocupa y sobre todo después de la pandemia, por suerte, se ha perdido el miedo a decir necesito un psicólogo Sí. o voy al psicólogo. Sí. Y eso es muy importante. Y nuestros jóvenes, cada vez más en la sociedad que vivimos, rodeados con la tecnología como la que tenemos, con todas las redes sociales que están con la cultura del like, que buscan siempre esa aprobación fuera de su entorno más cercano, quizá también el entorno que más le quiere y le protege. Siempre queremos que los demás nos digan cosas bonitas y a lo mejor no aceptamos que nuestro hermano o nuestra hermana o nuestro amigo o nuestra amiga es como si valiera menos. Exacto. Ahí tenemos muchos problemas, muchos. Muchos porque, fíjate que, para empezar, tenemos un conflicto con la autoridad. En nuestro tiempo sabíamos a quién teníamos que obedecer, nos gustara más o menos, o fuéramos más rebeldes o menos, pero sabíamos a quién teníamos que obedecer o desobedecer. Pero hoy funciona el algoritmo. Y el algoritmo no sabemos quién es, no sabemos quién está ahí detrás. Pero la gente la está obedeciendo. Los chavales jóvenes no paran de seguir lo que dice el algoritmo. Entonces, el algoritmo resulta que para ganar más seguidores, para que tengas más likes, oye, que en el fondo es sentir que me quieren. Y eso no me digas que no sigue siendo lo mismo que le pasa a la persona bondadosa. Que lo que quiere es que la quieran. Entonces, cuanto más likes significa que más me quieren. Entonces, ese buscar la complacencia, los likes, el buscar el agradar, el complacer al algoritmo, ha llevado a que haya personas que han hecho locuras hasta morir. Se han tirado por un balcón y se han matado.
¿Por qué? Solo para hacerse el selfie. Entonces, bueno, eso es una exageración, pero nos dice hasta qué punto se puede llegar de la obediencia justamente a ciertos parámetros, a ciertas modas. Pero ciertas modas que además tienen un riesgo. Mariví, te estoy diciendo todo eso no creando, por mi parte, una oposición a las redes y una oposición a la tecnología. Estos son aparatos, herramientas que tenemos y seguramente son muy útiles, lo están siendo para muchas cosas. Bien utilizadas, al final es como todo. Pero es cierto que cuando se utilizan en este sentido desbordante, sobre todo para la adolescencia, tenemos un problema. Y el problema es que la pantallita te roba la atención. Tú no puedes dirigir tu atención. Y si tú no puedes dirigir tu atención, no puedes dirigir tu voluntad. Es decir, el aparato, las redes te están robando tu voluntad. Acabas viendo lo que te marcan, lo que te dan, lo que te enseñan. Y tú acabas sometido a ese continuo de imágenes, de propuestas, de estímulos, incluso hasta llegar a muchos casos a adicciones como tenemos hoy. Por lo tanto, wow. Lo dije hace poco en un congreso de neurociencia, en el que me invitaron como psicólogo, yo no lo soy, pero me invitaron para que diera mi opinión desde esta perspectiva. Y desde esta perspectiva les dije exactamente esto. Por favor, estudien bien el tema de la atención, el tema de los conflictos y las consecuencias que tiene para la memoria y para la voluntad el hecho de quedar atrapado dentro de las redes. Porque a un chaval que ya tiene una tendencia siempre hacia afuera, hacia lo social, si encima le quitas la voluntad, le quitas la atención y le estás diciendo hay que ir por ahí, entonces lo estamos sometiendo totalmente. Pero lo estamos sometiendo creyendo que él está haciendo lo que quiere. Por una sencilla razón, como él elige, se cree que tiene toda la libertad del mundo. Y no se da cuenta que no elige, sino que le elige entre lo que le dan. Y ahí hay que tener mucho criterio, hay que tener una visión muy crítica que te permita usar las redes, pero con sus límites. Bueno, hay quien lo hace, hay quien no. Es complicado y difícil porque estamos también en ese momento donde nuestros hijos saben más que nosotros. Cuando ya dominamos una red social aparece otra y resulta que es mucho más atractiva y además cuando ven que nosotros entramos en esa red, ellos salen corriendo y se van a la otra, ¿no? Exacto. Y nos tienen aquí Exacto. jugando al gato y al ratón. Y ahí estamos. Entonces, podemos decir, son los tiempos que vivimos, cada tiempo ha traído sus herramientas, sus amenazas y sus oportunidades. Estamos ante exactamente lo mismo. Lo único que ocurre de diferente es que la tecnología lo que ha hecho es que todo vaya mucho más rápido. Y al ir mucho más rápido, ahí sí que está entrometiéndose en nuestra capacidad de poder absorber tanta información y tanto estímulo. En una de las críticas de tu libro, del problema de ser demasiado bueno, Antonio Bolinches dice que lo has escrito de manera magistral y que vamos a descubrir las razones por las cuales las personas buenas pueden perjudicarse a sí mismas. Sí, entre otras cosas porque el que es demasiado bueno, que practica la mala bondad, no deja de tener un punto de neura, un neurótico. Y cuando definimos un poco los 4 principios para observar un comportamiento neurótico, no hablo de personas sino comportamientos, pero la persona no siempre es neurótica, pero a veces tiene comportamientos neuróticos. Sabemos que se basan en un cierto grado de rigidez personal, de una mente muy rígida. Entonces el bueno tiene que cumplir siempre con las normas, tiene que ser obediente, por tanto es rígido. 2, una enorme capacidad de angustiarse por lo que vendrá, es decir, la angustia anticipatoria, que es esa angustia de a ver qué van a pensar de mí, y ahora qué, y cómo me van a ver, es decir, siempre hay una angustia anticipatoria. Y 3, la capacidad de perjudicarse a sí mismas. Es decir, en lugar de atender, orientarse por lo que está sucediendo y encontrar un equilibrio, no, están siempre perjudicándose a sí mismas, que es lo que clásicamente llamamos o el síndrome del impostor o la baja autoestima, que es al final creer que yo no soy suficiente, que a mí me falla alguna cosa, que yo por mucho que lo haga no lo hago nunca suficientemente bien, que tendría que ser más bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí,
de algún modo, Bolinches ahí está diciendo, esa es una de las causas justamente del neuroticismo, que te perjudiques a ti mismo. Me ha gustado que me hables del síndrome del impostor y también, en este caso, de la autoestima, que podrían ser primas hermanas, pero no. Bueno, ¿O sí que van de la mano? Van de la mano. Son primas hermanas. ¿Por qué? Bueno, como sabes tú que cada época también las modas hacen que pongamos etiquetas. Entonces, ahora la moda es la etiqueta del síndrome del impostor. Pero cuando tú analizas el síndrome del impostor, que yo al principio me pensaba que eran los casos que hemos conocido de personas que justamente han sido auténticamente impostoras. Entonces, hay gente que es impostora, pero con todo el morro. En cambio, me di cuenta que no, lo que trataba del síndrome del impostor es justamente el considerar que yo no soy suficientemente bueno, que no estoy suficientemente preparado, que no alcanzo a saber tanto como, que no soy lo suficientemente competente. Por lo tanto, la imagen que tengo de mí es una imagen devaluada. Una imagen devaluada es baja autoestima. Por lo tanto, primas hermanas. Xavier, estoy encantada que hayas venido al podcast. Es una pena que Nuria se lo haya perdido porque hubiéramos pasado muy bien los tres aquí hablando, sí. Pero estoy segura que vamos a tener otras oportunidades para poder conversar después de el problema de ser demasiado bueno. Aquello que dicen que nunca es un problema ser demasiado bueno, tú demuestras que sí. Es un problema, desde luego. Una cosa es que siempre gane la bondad, que significa hacer el bien. Otra cosa es querer ser demasiado bueno. Gracias. Gracias a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.